Buenas, este es otro video acerca de Razo y voy a estar hablando acerca de closures. Esto está siendo grabado después del video anterior, que se me fue la mano porque duró un montón. Pero bueno, es un poco lo mismo, lo voy a intentar simplificar un poco y no mucho más. Cuestión de que bueno, esto terminé el video anterior y guardé esto en un archivo por aparte llamado example function porque digo, quizás tiene algún sentido más adelante explicar esto. O agarrar el código que ya existía y reutilizarlo para otra cosa, no sé. Quizás me sirve para algo. Entonces, bueno, eliminando eso, ¿qué es una closure? Es una función en línea, en la misma línea. Eh, También lo podemos ver como que es una función que se puede asignar a una variable o como una función que le podemos pasar a otra función. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta función que yo había explicado en el caso anterior de sumar dos números, ¿sí? El fn, sumar dos números, a dos puntos, i32, b i32, y que esto devuelva un i32 y que esto suma a más b. Esto es un caso muy típico, muy bobo, etc. ¿Cómo se podría hacer todavía más simple? Let sumar dos números igual a, y esto se lo saco, ¿sí? Y nosotros podríamos aquí pasar a de tipo i32, b de tipo i32, y es a más b. Si se fijan aquí, lo que me está devolviendo es un imp fn d32, etc. Es la misma función, o sea, es la misma firma que teníamos en el otro caso, se dan cuenta, ¿sí? Vamos a sacar esto. Si se fijan, es la misma firma. Me dice que esto devuelve una función de i32 que devuelve un i32. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lo mismo, tenemos una función que devuelve, que recibe dos i32 y devuelve un i32. Es lo mismo. Es decir, nosotros podemos, en algún caso, por ejemplo, aquí, println, ponemos sumamos números. Y aquí le pasamos sumar dos números y le pasamos 1 y 2. ¿Sí? O, no sé, 3 y 4, yo qué sé. El 2 tiene que dar 3 y 7, perfecto, maravilloso, todo genial. Ahora bien, ¿cuál podría ser el sentido de esto en algún punto? Tiene algunas otras utilidades. Por ejemplo, quizás lo que queremos es, yo qué sé, una de las maravillas que tiene esto de las closures es que podemos capturar valores que están en el mismo scope que es donde se crean. Por ejemplo, aquí tenemos el A más B, ¿no? Pero quizás nosotros queremos hacer, además de esto, que, no sé, se multiplique por, no sé, let x. X va a ser, no sé, 10, por ejemplo. Entonces, lo que decimos es que lo que devuelva a más b tiene que multiplicarse por x. Y si esto lo cambiamos, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner suma y multiplica por x. Entonces, sumamos, println, valor resultante. Y aquí ponemos esto y ponemos suma y multiplica por x. Entonces le pasamos dos números. Voy a poner let resultado igual a esto. Resultado equivale a un número. ¿Se fijan? Bueno, aquí. Y vamos a poner aquí. Y ejecuto esto. Y esto efectivamente funciona y nos da 30. ¿Por qué? Porque algo que es curioso es de que tenemos acá en la x. Está tomando esta x. Vamos a poner valor multiplicante. Este valor multiplicante es el de aquí. Y esto los está tomando de los parámetros. Es decir, de estos de aquí. Entonces, a diferencia de una función, nosotros podemos capturar una función tradicional, ¿sí? Podemos capturar valores de variables que están en el mismo nivel, ¿sí? Es decir, de esta forma nosotros podemos acceder a cosas que están aquí. ¿Algún caso conocido?
Bueno, supongamos que tenemos una lista de valores, ¿sí? Tenemos let mi lista de, no sé, números. Y en la lista de números tenemos 1, 2, 3, 4, yo sé. Montón de valores. Ahora bien, estos valores podemos obtener el doble de su valor. Esto no sé por qué se está trabando al usar el shift a veces. Pero lo que queremos hacer es agarrar esta lista de números y multiplicarla. Entonces ponemos iter y aquí le ponemos un map. Y aquí tenemos... Esto lo voy a hacer con el formatter de RAS porque queda horrible si no. Vamos a poner que recibe un valor X. No, vamos a poner valor de la lista. Y ponemos valor de la lista por valor multiplicante. Maravilloso. Y esto tenemos que ponerle un collect, me parece. Pero si no, no va a entender. Y esto lo tendríamos que quizás hacerlo así. Y esto tiene que ser de tipo... el collect vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner que aquí recibe un vector de i32. Esto tendría que ser un vector quizás para que sea más sencillo de inferir quizás. No sé si esto influye en algo. Ah. Vamos a poner cargo format para hacer el código un poquito más prolijo. Entonces decimos, tenemos nuestro valor multiplicante, que sería 10. Y después tenemos nuestra lista de números, 1, 2, 3, 4. Y lo que vamos a hacer es recorrer la lista de números, tomar cada valor de la lista de números y multiplicarlo por el valor multiplicante. Pero si se fijan, esto es lo que tiene el map. El map lo que recibe es una función, ¿sí? El map recibe en realidad una función. Te explican acá en la documentación de Rust, te explica un montón al respecto. Pero justamente lo que recibe es, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo multiplica por el valor multiplicante. Que sería este de aquí. No tiene mucho, la verdad que es algo bastante sencillo dentro de todo. Pero bueno, quizás nosotros si queremos hacer lo mismo en RAS, básicamente a través de una función convencional, esto no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque esto sería multiplicar. Vamos a poner, y aquí multiplicar recibe un i32, sí, valor de la lista. Y devuelve un i32. Y tenemos el valor de la lista. Y esto lo pasamos como multiplicar. Se fijan, estoy intentando hacer exactamente lo mismo. Pero acá nos empezamos a encontrar con problemas porque, bueno, además de que no machea correctamente con la función y un montón de cosas así, lo que nos podemos llegar a encontrar sería de... No podemos capturar el valor que está dentro de la otra función, ¿sí? Se lo tendríamos que pasar como variable o algo por el estilo. En general, hay casos donde está mejor utilizar las closures, ¿sí? El valor multiplicante en todo caso sería un i32. Podríamos hacerlo así. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, multiplicar. Esto también lo podríamos llegar a hacer. Esto es otro caso, ¿sí? Aquí pasamos el multiplicar valor de la lista y el valor multiplicante. Esto sí lo podríamos hacer. Y esto es un Asperson, perdón. Esto debe ser, perdón, esto debe ser así. Porque no encuentra un i32, dice. Bueno, pues esto tendría que ser un valor multiplicante. Valor multiplicante. Y esto, o sea, esto quizás funcione y todo, pero si se fijan le tengo que pasar un valor multiplicante, no le puedo pasar directamente multiplicar. No tanto por un tema de la firma en sí, es decir, porque esto no coincida con lo que recibe aquí, sino más bien por el tema de los argumentos. ¿Ves? Dice que espera un argumento de más, y ese argumento de más es valor multiplicante, yo no se lo puedo pasar, entonces
Si nos fijamos, como lo tenía construido al principio, esto de valor de la lista por valor multiplicante, y esto lo pasamos de alguna forma a una let multiplicar, eh, multiplicar, y esto se lo pasó así. Si se fijan, en este caso, esto, bueno, esto va a ser un i32, va a ser un Asperoson i32. Si se fijan, lo que estamos teniendo acá no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Acá necesito dos argumentos y acá necesito uno solo. Entonces, claro, esto sí, si se lo paso como una función, esto me lo va a aceptar. El problema justamente es este de aquí. Otra cosa que podríamos llegar a hacer sería utilizar, no sé, la función, no sé, función multiplicar dentro de la closure de multiplicar. Esto se podría hacer, por ejemplo. Entonces tendríamos esto de aquí, valor de la lista, y esto valor multiplicante. Esto se podría hacer maravillosamente, funciona genial, listo, bien. Pero, como les digo, no es algo tan sencillo en general. Quizás lo que te conviene es directamente hacer valor de lista por valor multiplicante. No sé si me solamente por una cuestión de. Es una cuestión de gustos. Yo qué sé. No, en algunos casos va a quedar un poco más elegante hacerlo de esta forma. Y en otros vas a preferir crear una función. Para estos casos, que por ejemplo esto de utilizar un map. Y la verdad que muchas veces ni vale la pena hacer una closure. Pero hay casos como por ejemplo, no sé, supongamos que estoy haciendo algo más, además de multiplicar. Quizás estoy haciendo multiplicar y sumar y calcular los catetos, yo qué sé. Invéntense algo, yo qué sé, no sé. Vamos a sumar con 23 y no sé, y esto lo dividimos por, no sé, 4, yo qué sé, si inventan alguna lógica. Supongamos que la lógica es más compleja, quizás sí vale la pena hacer esto una closure, ¿sí? Quizás, llegado a ese punto. Pero no sé, eso va a depender de ustedes. Bueno, yo creo que igual se entendió un poco el sentido de esto, ¿sí? Es una función que es inline, que puede capturar valores de otras variables, ¿sí? Eh, y no mucho más. Bueno, nada, hasta el próximo video, supongo. Chao.